siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo servicio, hasta lo sumo se humilla, sufrió la muerte en sumisión. Descender a servir al pecador, gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó por su muerte, vivo yo. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo. Muy bien, vamos a hablar esta tarde acerca de la palabra de Dios. Cada vez que uno se mete a estudiar la Escritura, es sorprendente cómo el Señor nos habla, nos enseña, nos muestra su carácter, su naturaleza, cómo su palabra no cambia ni varía, es inmutable, Él no cambia, su palabra permanece para siempre, su palabra nos expresa su carácter, su misericordia, su gracia, su fidelidad, nos muestra su corazón, y Dios mismo le da una importancia muy especial a su palabra. Desafortunadamente para nosotros no pensamos igual, porque no le damos la importancia a su palabra. En primer lugar, en amarla, en leerla, en estudiarla, en conocerla. Ese es un problema para los cristianos, porque si Dios pone tanto cuidado a sus preceptos, a sus estatutos, a sus ordenanzas, a sus mandamientos, la palabra de Dios produce en nosotros vida, produce transformación, perfecciona lo inconstante en nuestro carácter, lo inestable. Pero tenemos una manera de pensar a veces tan arraigada que se nos hace difícil educarnos para buscar al Señor y conocer su palabra. Y al suceder eso, perdemos la comunión con Dios, perdemos nuestra relación íntima con Él. Y yo me encontré este pasaje que
que ha impactado mi vida está en Deuteronomio capítulo 4. Yo estoy leyendo, empecé desde el libro de Génesis, ahorita voy en Deuteronomio. Hay gente que dice, yo leo la Biblia en un año. Qué bien, qué bueno, felicidades. Yo no me importa el tiempo que me tarde, 1 año, 2 años o 3 años. Yo me regresé a Éxodo porque había 2, 3 palabras en Levítico, en Números, como que no cayeron, como que no las comprendí, y tuve que regresarme por una sola palabra para entender. Pero esas muestras a Dios de querer conocer, Dios las ve y Dios las conoce. Y cuando existe eso, Dios se revela en nuestras vidas. Y cuando Dios se revela en nuestras vidas, es cuando somos transformados y cuando conocemos a Dios. ¿Cómo vamos a amar a Dios si no le conocemos? ¿Cómo vamos a adorar a Dios si no lo experimentamos? Estar en su presencia, buscarle con todo nuestro corazón. Entonces, ese abismo que existe entre Dios y nosotros, no porque Dios falle, sino porque nosotros no tomamos el tiempo para buscar a Dios y educarnos y culturizarnos a permanecer en la palabra. El Señor, ¿cuántas veces nos habla? Permanezcan en mi palabra, permanezcan en mi palabra. Pero se nos hace más fácil ver la televisión, se nos hace más fácil estar en internet, se nos hace más fácil todo, menos dedicar tiempo a la palabra. Entonces, hermanos, ahí encontramos un vacío, encontramos una falta de crecimiento. Los síntomas son falta de madurez, no nos desarrollamos. El servicio parece que está muy lejano a nuestras vidas y parece que nos metemos en una cúpula donde solo nos preocupamos por nosotros mismos. Pero la palabra tiene el poder para sanar nuestras vidas, para restaurarnos, para renovarnos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros mismos no podemos hacer que emerja una manera de pensar nueva si la esencia y la base no es la palabra de Dios. Nosotros mismos no podemos generar una nueva manera de pensar. Necesitamos la palabra como el fundamento que nos va a llevar a esa nueva manera de pensar, de enfocar la vida, de enfocar nuestra propia vida, de enfocar las situaciones que pasamos, cómo enfrentar las pruebas, cómo enfrentar las situaciones que vienen a nuestra vida. Ahí conocemos por qué la enfermedad, ahí conocemos por qué la situación en nuestra familia se quiebra. Ahí conocemos por qué nuestra economía no da ese brinco, porque no aplicamos los preceptos, los principios, los mandamientos, las ordenanzas de nuestro Dios. Es necesario que tomemos la decisión, porque nuestra vida cristiana no puede estar basada en una emoción, no puede estar basada en una sensación o en un sentir. Nuestra vida como cristianos va a marcar diferencia a través de tomar decisiones, de decir: hoy quiero cambiar esto en mi vida, hoy ya no quiero hacer esto, hoy quiero ser diferente, hoy ya no quiero pensar como pollito, andar metiendo el pico en el suelo, en el lodo. Hoy quiero pensar como águila y levantar las alturas y volar y mirar desde otro punto de vista. ¿Cómo? A través de la palabra. Y vean qué impresionante está. Deuteronomio capítulo 4, verso 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos, decretos que yo os enseño, para que los ejecuten y vivan y entren y posean la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Están a punto de entrar a la tierra prometida.
Israel ha pasado ya los 40 años en el desierto. Esta nueva generación está entrando. La anterior, por incredulidad, por el pecado, por la maldad, por no honrar a Dios, por no amar a Dios, tuvieron que ser desechados. Y toda esa generación se perdió y no entraron a poseer la tierra prometida, excepto dos, Caleb y Josué. Ni Moisés ni Aarón pudieron entrar. Y toda esa generación se perdió. Y esta nueva generación, pero el Señor les dice: ten cuidado de poner por obra los decretos que yo os enseño, para que los ejecuten, o sea, para que los pongan por obra. Lo que conocemos de Dios pero no lo ponemos en obra es muerte, o sea, no pasa nada. Pero si los ejecutamos, tenemos vida. Crea vida el mandamiento de Dios, la ordenanza de Dios crea vida en nosotros. Pero si nada más lo tomamos como, pues, soy un simpatizante, me simpatiza Cristo, me simpatiza la palabra de Dios, ¿quién quite? Y pues ni me vaya al infierno, a lo mejor alcanzo la vida eterna y pues por eso ahí más o menos me voy. No, los simpatizantes, ni congregantes, ni asistentes, se requiere ser discípulo. Se requiere ser discípulo para alcanzar todo lo que Dios tiene y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y para ser discípulo se requiere una entrega. Se requiere amar a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser. Es una entrega absoluta, renunciando al mundo totalmente. No podemos combinar un pie en el mundo, un pie en Cristo. Hoy hago esto, hoy hago lo otro, aunque sé que no es la voluntad de Dios. No somos discípulos. Posiblemente, se me hace difícil decirlo, pero ni hemos nacido de nuevo tal vez. Por eso la palabra de Dios dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Así marca la palabra, así enseña la palabra. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos? Tomar una decisión. Dejar de hacer lo que no le agrada a Dios. Dios puso en mí una conciencia que me dice, que me avisa: esto no le agrada a Dios, quítalo, déjalo. Y dice que si nuestra conciencia nos avisa y nos alerta, mayor que nuestra conciencia es el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios nos está hablando y nos está guiando y nos está enseñando, es que la mano de Dios está sobre nosotros. Porque dice la palabra que los hijos de Dios son los que son guiados por su Espíritu. Entonces, hermanos, estamos ante algo serio que va a marcar tu vida en quién eres tú delante de los ojos de Dios. No vaya a ser que te lleves una sorpresa cuando llegue el día del juicio y que el Señor te diga: apartaos de mí, no os conozco. ¿Por qué? Por no hacer su voluntad. Entonces, hermanos, necesitamos dar pasos y tomar decisiones. Dice: y entren y posean la tierra que el Señor tu Dios de vuestros padres os da. Ellos entraron a una tierra física. Nosotros podemos estar en estos tiempos en el desierto y no entramos a la tierra prometida que Él nos ha dado. ¿En dónde está tu vida? ¿Está en el desierto o ya entraste a la tierra prometida? La característica de la tierra prometida es donde fluye la leche y la miel, donde hay gozo, donde hay paz. Sería una enseñanza errónea si yo te dijera donde no hay pruebas, donde no hay problemas, donde todo va bien. Claro que no. Pero hay que entender por qué Dios permite las pruebas, por qué Dios permite que crucemos el desierto, por qué Dios permite que crucemos el valle.
El principal objetivo, porque quiere forjar en nosotros el carácter de su Hijo, que seamos como Cristo. Y eso duele, y eso no es fácil. A algunos nos va a costar lágrimas volver a empezar de nuevo, volver a decir, Señor, volví a fallar como el peor de todos. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nuestra vida, nos levantamos, y su Espíritu nos levanta, y sabemos buscar su rostro, y buscamos su presencia, y lo primero que le decimos, Señor, la volví a regar. Hoy en la mañana desperté con mucho gozo y te dije que te quería agradar, que te quería obedecer, que quería hacer tu voluntad. Pero cuando llegó el momento de la prueba, cuando llegó el momento del choque, salió el antiguo hombre y brincó, y ofendí, y dañé, y lastimé. Y muchas veces a quien más amamos, a quien está más cerca de nosotros. Y aún en esas condiciones, y aún en esas circunstancias, el Señor siempre extiende su mano, su misericordia y su amor. Es su característica, es su naturaleza, es su esencia. Un Dios amoroso. Pero ¿cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra. Que sé que es un Dios perdonador, lento para la ira, lento y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Así es que el versículo 2 nos dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. No podemos alterar, ni quitar, ni aumentar, ni querer ayudar a Dios en alguna porción. Dice la palabra, dice el Señor Jesús, decía, ni una jota, ni una coma puede ser alterado. Y eso ha sido un peligro para las personas en extraviarse en la doctrina. Por eso es importante que su Espíritu Santo nos guíe a entender la palabra para poder aplicarla. La palabra de Dios está diseñada para llegar a nuestro espíritu. Así la diseñó Dios, para llegar a lo más profundo, para que pueda penetrar. Dice que la palabra es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y sabe discernir las intenciones de nuestros pensamientos. Hebreos 4:12. Entonces la palabra es eso, una espada de dos filos, que va a penetrar, que va a romper, que no va a haber nada que la detenga, que va a llegar a lo más profundo del corazón del hombre, para que el hombre pueda tener esta reacción, esta vida, y poder dar los pasos y las decisiones que Dios espera para nuestra vida. Así es que hay de aquel, hay una palabra, si quieren la vemos sin perder aquí, en Apocalipsis 22, 18 y 19, casi el último versículo de la Biblia. Dios lo vuelve a decir, y dice así, casi son los últimos versículos de toda la Escritura. Si no llegas, escúchalo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así es que, hermanos, Dios toma con bastante seriedad su palabra, sin alteración. Y la palabra de Dios está diseñada para transformar el corazón del hombre. Verso número 3: vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Allí en Números 25 nos narra lo que está mencionando aquí.
Baal-peor era un ídolo abominable de los moabitas. Y está interesante porque Balac manda a traer a Balán, un profeta, para maldecir a Israel, porque Israel venía avanzando y tomando en posesión la tierra prometida. Sehón, los amorreos, Og, Basán, Moab, la tierra de toda esta parte, lo que ahora es Arabia Saudita, estaba entrando Israel y derribando ciudades fuertes, ejércitos poderosos, ciudades amuralladas, porque la mano de Dios estaba cumpliéndose, que Dios le iba a dar esta tierra y tenían que atravesar nada más por ahí. Esta tierra también la había tomado Esaú, hermano de Jacob, y la habían tomado los moabitas y los amonitas, hijos de Lot, y en esta tierra habitaban gigantes y ellos los vencieron. Dios también les iba a dar el poder para poder vencer a estos gigantes al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel se amedrentó y no pudieron entrar. Por eso toda esta generación, repito, se perdió. Pero en esta ocasión están entrando y el rey de Moab manda a traer, el rey de Moab, Balac, manda a traer a Balán para maldecir al pueblo. Pero una vez que no lo logra, porque el Señor se lo impide, conocemos la historia, hasta que su burro le tuvo que hablar para que pudiera entender que estaba luchando contra Dios. Entonces hay un pasaje interesante, porque Balac lo lleva a una montaña muy alta, a Balán, es en 22:41. Este pasaje es clave en esa historia, porque el día siguiente Balac tomó a Balán y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Aparentemente no nos dice esto, y en el verso 13 de ese mismo capítulo dice: y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás, y no los verás a todos, y desde allí me los maldecirás. Pero vemos la historia, no los pudo maldecir. Pero en el capítulo 25 vemos la estrategia de Balac. Detrás de ellos está la mano del enemigo, la mano del diablo. Moraba Israel ahí en Números 25:1, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Todo esto, hermanos, fue motivo de que se encendió la ira de Dios. Él no lo pudo maldecir, Balán, pero el rey Balac buscó la estrategia cómo hacer caer al pueblo, y lo hizo caer a través de la fornicación, a través de mezclarse con las mujeres de Moab e inclinarse a sus dioses. Y por eso en esta parte de la escritura nos dice que cayeron varios miles de, ahí está en 25:9, y murieron de aquella mortandad 24,000. Primera de Corintios 18 dice que fueron 23,000. Pero, hermanos, vemos que las consecuencias del pecado son fatales. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron al margen de caminar en los estatutos y en los decretos. Porque el enemigo siempre va a estar al acecho cuando nosotros tomamos decisiones, cuando caminamos en la voluntad de Dios. Cuando vamos caminando, el enemigo siempre va a levantarse en contra nuestra y va a buscar la manera de hacernos caer, va a buscar la manera de hacernos desviar, va a buscar una, va a buscar otra. Y si nos mantenemos firmes, el enemigo no se va a rendir, él va a seguir hasta que encuentre un punto débil en nuestra vida y poder distraernos. Él quiere que nos sigamos con ese mismo ánimo siguiendo al Señor, y va a buscar la manera y va a buscar los puntos débiles en nuestra vida hasta lograrlo, como lo hizo aquí con el pueblo de Israel. Es sumamente importante para mantenernos nosotros en una comunión con Dios. Por eso la base y el fundamento de nuestra vida como cristianos es nuestra intimidad con Dios. ¿En qué estamos fundamentando nuestra vida?
¿En qué estamos fundamentando nuestro caminar? Debe estar fundamentado en nuestra relación, en nuestra intimidad con la palabra de Dios y con nuestro Señor. Así es que el enemigo va a buscar estrategias para desviarnos y hacernos caer, porque Él sabe que estamos caminando en la voluntad de Dios. Dice verso número 4: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos están vivos hoy. Los que pudieron seguir al Señor se mantuvieron con vida. Los que nos mantenemos fieles, los que pedimos al Señor con un corazón humilde: Señor, guárdanos de apartarnos a la derecha y a la izquierda. Manténnos, Señor, en tu voluntad. Manténnos, Señor, por tu gracia. Dame un corazón fiel para seguirte cada día de mi vida. Verso 5: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como el está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. O qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda la ley que yo os pongo hoy delante de vosotros. Hay una diferencia, hermanos. Aquí vemos el amor de Dios. Vemos el amor de Dios. ¿Quién puede tener la palabra de Dios? ¿Quién puede tener los estatutos y preceptos que nos van a dar vida para caminar en la voluntad de Dios? Dice: por eso a los ojos de los que están alrededor de ustedes van a ser un pueblo sabio y entendido, porque ninguna nación de los que están a su alrededor puede tener las leyes, decretos, estatutos que yo les doy. Hermanos, el hombre siempre ha tendido, su corazón se ha inclinado a la idolatría. Por eso Dios les impidió que se mezclaran, les prohibió que se mezclaran con los pueblos de alrededor, porque iban a ir en pos de sus dioses. Sus hijos les dijo: no pueden tomar por mujeres a los moabitas, a los amonitas, a los amorreos, a cualquier raza, a cualquier nación que estuviera alrededor de ellos, porque su corazón se iba a inclinar al mal. Todos estos dioses, Baal-peor, Baal, Astoret, todos los dioses de estas naciones, ellos buscaban también adorarlos, obedecerlos. Ellos se manejaban en tres áreas. La número 1, ellos tenían una fe en su Dios, pero su fe era una fe errónea. La número 2 por la que se manejaban era la superstición. Eran gente que estaba fundada su fe en superstición. Y la tercera que buscaban ellos era la prosperidad. Ellos tenían una fe, una superstición, y buscaban la prosperidad. Estas tres no se comparan ni siquiera con el poder de la palabra de Dios y con lo directo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va al interior a transformar al hombre a un nivel elevado de principios morales y espirituales que reducen al hombre a otro nivel que no los conoce, y al que los conoce y los practica lo eleva a un hombre transformado, a un hombre diferente. Por eso la importancia, hermanos, de que ninguna ley, ningún estatuto que ellos pudieran tener, estos pueblos, podía tocar el interior del corazón del hombre. Solo la palabra de Dios. Hermanos, yo estuve en un centro de rehabilitación en Guadalajara, y estuve cerca de un año. A los 8 meses el líder de la casa, porque yo tenía problemas de alcohol y drogas, y el hombre de la casa me invitó a una junta, porque yo me convertí en un interno destacado, obediente,
aseado, puntual. Experimenté alabar y adorar a Dios. Un día un pastor se me acercó y me dijo: Felipe, tú vas a salir de tu problema. Y yo le dije: pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo sabes? Tu manera de adorar a Dios, tu entrega cuando adoras a Dios. Yo creo que una persona que adora a Dios nunca puede ser la misma. Y él me llevó a una junta donde estaban representantes de diversas organizaciones y de diferentes centros de rehabilitación. Y cuando todos expusimos, yo estaba obviamente como oyente, pero cuando se expuso todo y se vio el índice, el porcentaje de gente rehabilitada, la persona de Oceánica, la representante de Oceánica, dijo: estos grupos tienen éxito porque se basan en la palabra de Dios. La misma gente, hermanos, que no conoce a Dios, sabe el poder de la palabra de Dios que puede transformar al hombre. El fundamento de Dios para la vida del hombre, seamos adictos, seamos alcohólicos, seamos lo que seamos en la vida, tiene el poder de transformarnos siempre y cuando haya un corazón dispuesto a obedecer, a rendirse, a decirle: Señor, aquí está mi vida, transfórmame. Quiero decir con esto que la palabra de Dios tiene todo el poder para transformar a todo aquel que rinda su vida a Él. El apóstol Pablo, un hombre muy especial, rinde totalmente su vida al Señor cuando le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no está diciendo: ahora voy a hacer esto, ahora voy a ir a hacer aquello. Hay una rendición de su vida y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando nosotros tomamos una actitud así al Señor y le decimos: Señor, yo desaprendo todo lo que está en mi cabeza y quiero volver a aprender. Quiero poner bajo tus pies mis criterios. Quiero rendir mi apellido, quiero rendir mi carácter, quiero rendir mi persona. Quiero decirte que yo no soy nada, Señor. Dime qué quieres que yo sea, qué quieres hacer tú en mí. Haz lo que quieras tú en mí. Es una manera de rendirnos. Y el Señor empieza a hacer una obra transformadora en todo aquel que se rinde. Así es que, hermanos, vemos la diferencia que hay en la palabra de Dios. Y cuando empezamos a leerla y nos apasionamos, yo te quiero invitar, hermano, a que te metas y experimentes el deleite de caminar y de conocer la palabra de Dios. No pierdas esta cita. Vamos al Salmo 19. Ya estoy por redondear, no voy a alargar mucho el mensaje. Estoy por cerrar. Nada más, sí me gustaría que veamos aquí el Salmo número 19, en el verso 7, donde nos dice la palabra de Dios así. ¿Ya están ahí? Salmo 19, verso 7 dice: la ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios nos da sabiduría. Mi cuñado es abogado, y cada vez que hemos hablado y escucha algunos términos que uso o alguna manera de expresarme, me dice: es que a Felipe le ayuda su religión. Felipe no es un hombre preparado, no es un hombre con carrera. Soy como Pedro, soy un hombre del vulgo, pero Dios nos da sabiduría para vivir, para amarle, no para engrandecernos o pararnos el cuello, sino es su gloria en nosotros, es su poder en nosotros. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Hermanos, aunque caminemos en diferentes pruebas, aunque tengamos que subir algunas montañas, al que tengamos que cruzar algunos valles, algunos desiertos donde no va a haber agua, donde el sol va a pegar con todo, la palabra de Dios es recta, que alegra el corazón.
Una de las características que va a mover nuestras vidas es que el gozo de Dios va a estar en nuestros corazones cuando la palabra de Dios está fluyendo en nosotros. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ya no estamos más en tinieblas, porque la palabra de Dios nos alumbra, porque ahora tenemos otra manera, otra perspectiva, otro ángulo, otra manera muy diferente de ver la vida, donde ahora ya no le tenemos temor a morir. Ahora sabemos, como decía el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Donde ya no le tenemos temor a una prueba económica, porque sabemos que es un tiempo que Dios quiere aprovechar para hacernos depender de Él. Donde ya no le tenemos miedo a una enfermedad, porque Dios nos quiere purificar. Porque la prueba para el Hijo de Dios es para purificarle, como el oro. Y para el impío es para que pague la maldad que ha hecho en su vida. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Si se fijan, hermanos, está hablando de testimonio, está hablando de mandamientos, está hablando de preceptos. Eso va a crear un temor. Dice que el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Otra vez, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra de Dios es verdad. Vamos a caminar en verdad. Ninguna mentira, ninguna confusión, nada que venga de las tinieblas va a poder tener dominio sobre nuestras vidas, sino que la verdad va a estar en nosotros. Dice aquí el verso 10: deseables son más que el oro. Hermanos, debemos desear más los preceptos, los estatutos, los mandamientos del Señor, más que el oro, más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dice que también son dulces sus preceptos, sus consejos, sus estatutos son dulces más que la miel y que la que destila del panal. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Tu siervo es además amonestado en ellos, con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Espero, hermanos, que esté llegando esta palabra a su corazón, porque si ustedes logran percibir el poder de la palabra de Dios en sus vidas nunca más van a ser iguales. No quiero dejar de leer un pasaje que está en el libro de los Hechos, capítulo 20. Este pasaje es de mis favoritos del Nuevo Testamento. Siempre me apasiona este pasaje. Hechos capítulo 20, verso 32, cuando se está despidiendo el apóstol Pablo de los efesios. Éfeso estaba como a 5 o 6 kilómetros de Mileto, ahí en la costa, en Asia. Y ya no quiso llegar a Éfeso, ya no se quería detener, y nada más los manda a traer a los ancianos y a los hermanos que pudieron venir, y los está encomendando al Señor y los está bendiciendo. Y vean la manera con que se despide el apóstol. Dice, verso 32: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, Dios no va por un lado y su palabra va por otro. Dios y su palabra van en la misma línea, en una unidad perfecta. Dios no va en contra de su palabra, ni la palabra va en contra de Dios. Dios y su palabra caminan en una unidad perfecta, en una armonía perfecta del corazón de Dios. Así es que, hermanos, yo pudiera decir: Señor, esta noche nos encomendamos a ti, que eres nuestro Dios, y nos encomendamos al poder de tu palabra. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a terminar acá. Verso 7 dice, lo repito: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Qué nación de los que están ahí tienen un Dios como el Señor, como el que tenía el pueblo judío en estos tiempos, el pueblo de Israel?
que les pudiera dar. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Cierro con esto, hermanos. Vale la pena esto que les voy a decir. Miren lo que dice aquí. Aquí hay una separación que tienen que hacer los que cuando la Biblia la tienen que imprimir. Por ejemplo, la Reina Valera, el autor de Reina Valera divide aquí esta porción, pero originalmente no hay esta división que dice aquí la experiencia de Israel en Horeb, sino que es una sola línea, es un solo párrafo, y dice, porque está hablando acerca del poder de la palabra y acerca de la importancia de la palabra, y parece que estas líneas cierran un tema y abren otro, pero no, es el mismo tema, porque vean la importancia. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermanos, la palabra, una vez que está en nosotros, que gobierna nuestras vidas, vamos a poder tener la bendición de poder transmitirla a nuestros hijos para que sus generaciones puedan ser bendecidas. Esto es sumamente importante, hermanos, porque en mi caminar en Cristo, cuando el hombre o la mujer pierde su relación con Dios, pierde su comunión con Dios, nos volvemos susceptibles o frágiles en estas tres áreas que te voy a mencionar. La número uno, nuestros hijos. Cuando tú pierdes tu comunión con Dios, cuando tú pierdes tu relación con Dios, tu intimidad, abres una puerta donde el diablo puede venir y filtrarse, y lo primero que va a querer atacar van a ser a tus hijos. Porque es lo que más nos duele en nuestra vida, porque es lo que más amamos, nuestros hijos. La número dos, nuestra salud. ¿Cuánta gente está en los hospitales? ¿Cuánta gente está sufriendo porque no tiene salud? Nosotros estamos sanos, gracias a Dios. Y el Señor ha prometido, ninguna enfermedad tocará tu vida, siempre y cuando caminamos en sus propósitos. ¿Quieren? Me gustaría 23-25 de Éxodo. Está sensacional esta promesa del Señor. Dice 23-25: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. El Señor va a quitar toda enfermedad de en medio de nosotros. Y ahí atrásito, en el 15-26, dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hermanos, es contundente la palabra de Dios. Es contundente, es hermosa. Si guardas sus estatutos, si dieres oído a sus mandamientos, si guardamos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios llegará a nuestras vidas. Así es que, hermanos, cuidado con nuestra relación con Dios, con nuestra comunión con Dios. Porque, y la número 3, te repito, las áreas susceptibles, cuando perdemos nuestra relación y nuestra comunión con Dios, le abrimos la puerta al enemigo. Número 1, en nuestros hijos. Número 2, nuestra salud. Y número 3, nuestra economía. Son las 3 áreas que están alrededor de nuestras vidas. Y son 3 áreas que Dios quiere bendecir fundamentalmente. Por eso el principio
del éxito en la vida de los hijos de Dios es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como añadidura. Busca primeramente el reino de Dios. Así es que, hermanos, no se olviden de enseñar a sus hijos la palabra de Dios, enseñando y con ejemplo. Hay otra cita, ya nomás se las digo. Dice el Señor a Abraham: yo sé, Él estaba seguro, el Señor, yo sé que Él le enseñará a sus hijos acerca de mí. Dios estaba seguro porque sabía el corazón de Abraham. Dice: yo sé que Él enseñará a sus hijos acerca de mí. Y les digo que en esta parte de la Escritura Dios instituye la educación. Dios instituyó el matrimonio, Dios instituyó el trabajo, y Dios instituye la educación o la crianza. Saber criar a nuestros hijos. Este tema, si Dios permite, pronto se los quiero compartir: la crianza de nuestros hijos. Educar a los educadores, enseñar a los enseñadores, porque no sabemos enseñar, porque no sabemos educar, porque los conceptos que traemos de nuestras familias muchas veces venimos de hogares de maltrato, de malas palabras, de malos ejemplos, con golpes, con insultos. Y nosotros somos la generación que estamos rompiendo la maldición a través de un paso de obediencia, y estamos siguiendo al Señor. Dice: la tercera, la cuarta generación vendrán estas maldiciones. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta, hasta la cuarta generación, tus bisabuelos, tus abuelos, tus padres y en ti. Pero cuando tú eres obediente y hay una entrega a Dios, se rompe la maldición y empieza la bendición hasta millares, hasta millares. Esa es la promesa de Dios. Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. El hombre habla, pero si tu espíritu está, es diferente. Señor, cada uno de mis hermanos que están aquí, danos la convicción, muéstranos la necesidad que tenemos de ti. Cuánto te necesitamos, Señor. Padre, queremos quebrar nuestro orgullo, queremos quitar todas las cosas en que confiamos, en el dinero, en nuestra edad, en nuestra salud, en nuestras fuerzas, en nuestro criterio. Cuando yo pienso que como yo pienso tengo la razón. Señor, queremos quebrar todo. Queremos quebrar nuestro orgullo. Queremos aprender otra vez, Señor. Queremos iniciar para que tú nos enseñes tu corazón, nos reveles de tu amor en tu palabra. Llévanos a tu palabra, Señor. Padre, enséñanos a buscar tu presencia, a buscar tu rostro, a buscarte cada día de nuestra vida. Señor, que no busquemos tanto el dinero, que no busquemos tanto el trabajo, que te busquemos a ti, Señor. Es importante nuestras responsabilidades, es importante trabajar, pero que tú seas lo primero, Señor. Que tú seas lo primero en nuestras vidas, que esperemos en ti, que dependamos de ti, Señor. Padre, llévanos a tu palabra. Pon en mis hermanos un deseo y una convicción de buscarte en tu palabra. Cuando ellos estén haciendo algo que no es tan importante, que ellos puedan reaccionar y decir: es mejor que vaya a leer la palabra, para que tú nos muestres y nos enseñes. Padre, que cuando cada uno de los que estamos aquí te buscamos, te podamos encontrar. Dice tu palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad
y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, al que llama se le abre. Ayúdanos, Señor. Sé propicio a nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos se humilla, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó por su muerte, vivo yo. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Cristo, hazme un siervo para tu gloria.